todos ustedes que están acá tienen la misma lucha que nosotros. Pero recuerden siempre de que ustedes tienen más posibilidades que nosotros, porque ustedes, algunos son profesionales, tienen mínimos recursos para poder desarrollar independientemente. Nosotros, a pesar de esta persecución, de esta negación del Estado con nosotros, podemos hacer cosas sin depender del Estado. Ojalá que estas cosas se puede cambiar en el corto tiempo, porque no sé hasta dónde podemos resistir. No es fácil vivir sin agua, no es fácil vivir sin medicamento, no es fácil no tener que comer, no es fácil dormir inseguro de que cualquier momento te pueden desalojar. Vivir esa inseguridad no es fácil, pero somos conscientes de que la única manera para poder seguir atento a esto es estar siempre unidos, expectantes en esta situación. Ojalá que en el futuro tengamos gobernantes que sean humanos, que atiendan a todos los sectores. Como yo siempre decía, de que todos nosotros, los seres humanos, somos diversos, somos una nación multicultural, tenemos diferentes orígenes, y ese origen tenemos que respetar, tenemos que valorar, honrar a nuestros mayores, porque ellos lo que nos heredaron esta vida que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros los pueblos indígenas somos diversos. Están los hermanos mapuche, los coya, diaguitas, calchaquíes, tonocotés, guaraní, com, pilagá, nibaclé. Somos muchos. Cuando nos encontramos como familia, a pesar de no saber de dónde venimos, pero nos consideramos de la misma familia indígena. Qué lindo sería si todos nosotros los argentinos viviéramos de esa manera, de reconocernos, de poder hermanarnos, generar una amistad entre nosotros para poder construir algo diferente, algo que le dé más valor a la vida, porque la vida sin el espacio, como nosotros denominamos territorio, no tiene, es como no está ligado a la vida misma. Porque nosotros como pueblo indígena lo que hacemos es proteger nuestra madre tierra. Y esa protección tampoco no es fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hay en el mundo son seres para equilibrar la naturaleza. Si nosotros no colaboramos la protección de cada especie, nosotros estamos apurando el debilitamiento de nuestra madre tierra. Si nosotros no hacemos nada en los desmontes, la contaminación ambiental, el agua, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dejando herencia a nuestro futuro, un mundo sin esperanza. Y muchas veces sale de nosotros, decimos, te amo hijo, te amo nieto, pero lo que estoy haciendo, estoy vendiendo el futuro de esa generación venidera por ocupar un cargo público, por rebajarme ante las autoridades gubernamentales, de hacer lo que quiere conmigo.
nosotros tenemos que ser conscientes de que la lucha es de todos nosotros, no es solamente de los indígenas, sino toda la sociedad. Tenemos que estar atentos a que estas cosas se puede parar, no con armas, no con violencia. Tenemos que ser inteligentes para ver cómo hacer para frenar este aniquilamiento que hace el Estado contra los pueblos indígenas y contra los pobres en la Argentina. Porque yo sé que muchos de los conciudadanos, por decir que son extranjeros, no tienen derecho a acceder a este beneficio. Sin embargo, ese extranjero es un ser humano, no es de otro planeta, es un ser humano que tiene derecho a vivir como un ser humano. Qué difícil pensar así, qué difícil entender la vida de esta naturaleza. Pero yo como indígena he trabajado siempre de esta manera. Nunca me fijé en lo que es la cuestión económica. Yo nací en una etapa donde hubo muchos problemas en el territorio. A los 5 años perdí a mi padre. Primero perdí a mi papá y luego a mi mamá a los 5 años. Y viví en los diferentes lugares, en las casas de mis mayores, que no son parientes míos, pero me dieron la vida para poder aprender de ellos cómo viven. Llegué a la escuela a los 18 años. ¿Y dónde aprendí esto? En el servicio militar obligatorio. Ahí aprendí el castellano. Ahí aprendí la relación social. Entonces, cuando me doy cuenta que tengo esta capacidad, me paro y digo, no, estas cosas no van. Tengo que hacer algo para poder discutir de igual a igual a una política que sea integral. Y ahí me encontré con este problema que hoy estoy sufriendo en Formosa, la persecución política. Porque esta no es una persecución judicial, es una persecución política por solo hecho de pensar y defender la vida de mis hermanos. Y esto creo que me ha dado la posibilidad de poder dar a conocer esta situación de los pueblos indígenas en Argentina, porque ustedes me permiten. Y eso para mí es un gesto muy importante y valorable para poder conocernos y reconocernos de que todos somos iguales. No somos diferentes. Somos diferentes en el idioma, en algunos valores, pero como seres humanos todos somos iguales. Pero lastimosamente, esa igualdad no llega a las autoridades que tienen competencia en el tema. Así que realmente me siento como privilegiado siempre de poder transmitir esta experiencia vivida en estos últimos años, porque nunca fui a una escuela, nunca estuve para poder aprender esto. Lo aprendí en el andar, aprendí con ustedes. Y eso me hace sentir orgulloso, porque estos logros no es que a mí me regalaron, sino que ustedes me ayudaron y yo mismo puse mi parte para poder aprender de ustedes lo que es la regla social. Pero lastimosamente el Estado nos mira como enemigos, nos miran como somos un peligro. La carátula que tengo en la causa penal
dice que soy un potencial terrorista. Sin embargo, esa causa que se inventó es para poder destruirme. Pero me quedo tranquilo porque esa palabra terrorista no lo tomo como un peligro. Porque yo soy consciente de lo que estoy haciendo es por el bien de la vida. Y esto le ha costado muy caro a mi comunidad. Hemos perdido 13 hermanos en estos 3 años. Y este sábado 23 de noviembre cumpliremos 3 años de la brutal represión que nos dio la provincia con la policía, con la gendarmería. Nosotros vamos a estar manifestando en la ruta ese día, 23, en honor y en memoria del hermano Roberto López, que fue brutalmente asesinado por la policía de la provincia. Nosotros somos 34 imputados. Y ningún policía, ni siquiera investigado, sancionado, separados, no hay ningún policía que está enjuiciado, solamente los indígenas. Para que ustedes se den cuenta las enormes diferencias que la justicia dice y lo que hace. Y esto duele cuando uno vive realmente en ese momento que uno desearía cambiar esta historia, pero si el gobernante es el que autoriza y también financia la persecución de los líderes indígenas, ¿cómo revertir eso cuando hay una complicidad entre los gobiernos nacional y provincial? Es difícil resolver este problema. Porque a partir de esta lucha me dio muchas cosas que uno es como desprendo del fanatismo de los partidos políticos, de las religiones, y me manifiesto como indígena, no como un aliado de un partido político. Pero eso no quiere decir que soy enemigo de un partido político, tampoco no soy enemigo de las religiones. Lo que yo trato es que se respete mi decisión de optar ser indígena, de defender lo que es mi identidad cultural, así como respeto el otro, trato de que me respete como soy, que no es fácil tampoco. Sabemos que cada uno es responsable de lo que hace. Ustedes que son organizaciones sociales, estudiantiles, obreros, campesinos, urbanos, cada uno tiene su lucha. Y si ustedes esperan que alguien que venga de afuera le enseñe cómo tiene que defenderse, ustedes pierden tiempo, porque cada uno sabe lo que le está pasando. Si nosotros no frenamos esa injusticia, no hay gobierno que pueda decir a este hay que proteger. Nosotros tenemos que proteger la vida. Nosotros tenemos que dar la cara ante esta injusticia, no escondiéndonos. Si confiamos en nosotros mismos, podemos cambiar las cosas a favor de la vida. Una vez que ganemos la confianza con nosotros mismos, podemos confiar en el otro. Y ese otro, si confía en nosotros y confía en él mismo, podemos trabajar juntos para construir algo diferente. Pero empecemos desde nosotros. Esa es la clave. Como yo dije, nosotros que hemos vivido así sin recursos, lo hemos podido superar
Y yo sé perfectamente que ustedes tienen esa misma posibilidad de poder construir algo diferente, lo van a hacer porque ustedes conocen perfectamente la realidad de la sociedad, de la ciudadanía. No vine a enseñarle cómo tiene que luchar, no vine a decir cuál es la estrategia. Lo que yo quiero es que aprendamos juntos a amar la vida, defender la vida y dar la vida a favor de la vida. Tampoco no vengo a enseñarle cómo tiene que creer en algo, porque yo sé que ustedes son capaces, son inteligentes, y esa capacidad hay que usar a favor de la vida. Defendamos lo bueno, luchemos para que la injusticia no siga reinando entre nosotros, que la justicia funcione como corresponde. Así que le agradezco profundamente por este espacio y ojalá que me hayan entendido y que estas visitas no se queden acá, que se repitan, porque también necesito conocer a ustedes y yo sé que ustedes también necesitan conocernos, porque lo que queremos es que las comunidades indígenas integren a la sociedad, que no vivamos así separados, enemistados, viviendo en un mismo país. Vivimos en una misma bandera, pero lastimosamente este país no estamos dentro todavía. Estamos peleando para que seamos parte de este país con los mismos derechos, con los mismos valores humanos. Para poder ser parte de este país queremos que nos toleren como somos y que nos apoyen para poder seguir fortaleciendo nuestra identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina. Muchas gracias. Bueno, dos cositas. Primero, Félix se va a quedar un ratito más para que le haga unas preguntas, y después también agradecerle a la decana Laura Manabela, que está acá, que prestó la facultad y que también habilitó para que podamos hacer la charla hoy, así que bueno, también es importante agradecerle. Y bueno, está abierto el micrófono para cualquiera que quiera hacer alguna pregunta. No se escucha. Buenas tardes. No, yo quería saber si a partir del gobierno de France a ustedes se les complicó más la situación o ya de antes estaban siendo reprimidos. No es solamente este gobierno de Gilles France, sino siempre sufríamos esa presión o persecución, pero lo diferente anteriormente es que nosotros no teníamos los derechos que hoy tenemos. Por esa razón hemos aprendido de que hemos sido reconocidos del mismo Estado, provincial y nacional, la integración de los pueblos indígenas con una ley que fue hecha para garantizar nuestra existencia. Y este gobierno, cuando vio que estamos en una situación de
proceso lo toma a un ministro de Gobierno, de Justicia, Seguridad y Trabajo. Es difícil nombrar los cargos que tiene este ministro Jorge Abel González, porque es un hombre que trabajó en la época de la primera creación del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que es conocido como ENDEPA. Fue el asesor jurídico de esa organización. Aprendió mucho de nosotros y hoy es el enemigo de los pueblos indígenas en Formosa. ¿Por qué? Porque sabe nuestras debilidades, sabe nuestras ambiciones, sabe lo que nosotros pensamos. Entonces siempre trata de bloquear nuestra intención de reorganizarnos como indígenas, y lo que no le conviene es que los indígenas decidan su propia política en el seno de las comunidades. Sí, te queríamos preguntar, teniendo en cuenta lo que será el Plan Estratégico Formosa 2015, siendo que en ese plan se establece el objetivo de extender, casi duplicar lo que sería la frontera agrícola, y teniendo en cuenta que uno de los funcionarios del gobierno ha dicho que probablemente las 5.000 hectáreas de las cuales la comunidad con la primavera es propietaria son una de las mejores, hablando, digamos, productivamente hablando, de la provincia, ¿cómo piensan ustedes que puede llegar a repercutir este plan, si pueden llegar a agravarse las amenazas contra su territorio y por lo tanto cómo piensan la comunidad hacerle frente a esta medida? La verdad que para nosotros es muy difícil. Hola. Es muy difícil enfrentar con este mismo poder, porque es un gobernador que estuvo desde el comienzo de la democracia en el año 83 hasta ahora. Fue electo 2 veces como diputado provincial y en el año 95 asume como gobernador y hasta ahora sigue. Porque la pregunta que hacía la compañera era ¿qué pensamos? Porque nosotros como pueblo indígena hemos aprendido muchísimas cosas trabajando con los campesinos, como mano de obra barata. Hemos sido esclavizados durante muchísimos tiempos en la zafra algodonera, la cosecha de bananas, de maíz. Y fue así que hemos aprendido muchas cosas, lo que es la agricultura. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar la manera de trabajar autónomamente, nos encontramos con este problema de la falta del manejo técnico de las plantas. Entonces, esa falta de conocimiento técnico que produce la inferioridad de la calidad del producto. Entonces, se convierte como algo desfavorable para nosotros, porque no podemos competir con los campesinos, los productos, porque están manejados con los técnicos agrónomos que hacen asesoramiento a los pequeños productores, a los grandes productores, y los indígenas siempre están afuera. Entonces, la mirada que hace el Estado provincial es que el indígena tiene tierra ociosa. Esa palabra tierra ociosa sabe que el indígena, cuando trata de trabajar en la forma autónoma, le busca la vuelta para que no desarrolle su capacidad como persona, como agricultor, para poder justificar de que para qué quiere las tierras si no la trabajan. Este proyecto que hizo el gobierno de Formosa de despojar el territorio en el año 2007, nosotros nos hemos opuesto, porque ese territorio fue logro por la misma lucha de nuestros mayores en el año 36 y está reconocido por decreto en el año 40, en el año
52, en el año 63, en el año 77 y en el año 85, ratificando el mismo territorio con un decreto nacional y provincial. Y viene este hombre, Gilles Liffrand, lo cambia todo. Entonces maneja con la asociación civil, que es uno de los problemas graves que estamos teniendo, porque la asociación civil es una herramienta jurídica que es la titular de la tierra, pero esa herramienta lo entregan al cacique en el año 85 y le dijeron: señor cacique, este documento no le muestre a nadie porque es el título de la tierra de ustedes. Sin embargo, detrás de ese papel está el estatuto de la organización, donde dice hay que renovar cada año las autoridades administrativas de esta asociación civil. Entonces, desde el 85 hasta 2008, la ley indígena, la 23.302, dice: a los 20 años de caducidad o extinción de una comunidad, los bienes de esta asociación civil pasan en manos del Estado, que es el propietario. Entonces, cuando termina, se convirtió en tierra fiscal. Por esa razón justifica el despojo de que los indígenas no saben respetar las leyes, no obedecen, no han podido restaurar lo que es la organización de la asociación civil, y nos juegan con eso. Por esa razón nosotros perdimos esa cantidad de 2.040 hectáreas por esa jugada jurídica que el mismo gobernador lo hizo, teniendo a este ministro Jorge Abel González, asesor de la política indígena dentro de lo que es el Poder Ejecutivo Provincial. Una pregunta. Nosotros tuvimos la oportunidad con algunos compañeros de psicología y de medicina y de otras facultades de 2009 y 2010 conocer Pampa del Indio, el Impenetrable, Pampa del Infierno, y conocimos la lucha de la Unión Campesina, que vos al principio también nombrabas, creo que no sé si fue tu hijo, pero también bastantes muertes así sospechosas. Y lo conocimos a Mártires López, que también la carátula fue delito común, no sé qué, no me acuerdo, un choque en la ruta, y que después en la autopsia habían visto que le habían fracturado el cráneo. Y la pregunta que vos traías antes, no sé si la estrategia, pero de a poco como se va gestando una especie de que se van uniendo los diferentes pueblos originarios, las diferentes luchas. ¿Cómo está el panorama ahí en el norte? Con Capitanillo también nombraban la provincia, pero Gilles Liffrand, cómo se están organizando, si hay algún esbozo para que cuentes algo, si querés. Sí, yo creo que hay muchas dificultades en cuanto a la organización de los pueblos indígenas, porque también la dirigencia indígena se está depurando, y eso también es uno de los factores determinantes en cuanto al manejo de una política interna de los pueblos indígenas. Pero van apareciendo jóvenes que están convencidos de que la única manera para poder parar de igual a igual es estar unidos. Entonces, estos gobiernos que hoy se jactan de que son democráticos, son los que han hecho mucho daño a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en Chaco, no conozco muy bien la situación, pero lo mínimo que conozco es que hay una mínima participación en el aspecto legislativo. Hay una hermana indígena, Andrea Charole, que está al frente de un instituto chaqueño que es el IDACH. Y después tenemos directores
de lo que es la cultura indígena en Chaco, pero estos hermanos que ocupan función pública obedecen el mandato de los funcionarios y no lo que dicen las comunidades, porque es diferente ser autoridad de hacer lo que el pueblo quiere y no lo que el gobierno quiere. Entonces esa es una pelea que la mayoría de los pueblos indígenas se dan cuenta de que hoy la única manera de llegar a ser independiente es decidir una política que el pueblo quiere y no lo que el Estado quiere. Por esa razón nosotros para el 7 de diciembre vamos a tener una reunión en el puente Lavalle, que está entre Riacho de Oro y en la zona del Bermejito, Chaco. Diferentes líderes indígenas se van a unir entre provincias de Chaco y Formosa para tomar decisiones referentes a este tema de las muertes, de la política discriminatoria hacia los pueblos indígenas, y eso se va dando cuenta la misma dirigencia indígena, que para mí es muy sano eso, de que los mismos indígenas se autoconvoquen para tomar decisiones referentes a la política provincial. ¿Tienen abogados que los apoyen? Por ahora tenemos abogados, pero no es que tenemos un abogado permanente, no tenemos un asesoramiento jurídico, que también es uno de los problemas que estamos atravesando, porque primero no hay un abogado militante social, que por más militante que sea, tiene que tener recursos para acompañar el proceso de los pueblos indígenas, porque la movilidad es muy cara, entonces un profesional no puede mover sin recursos, entonces eso también dificulta, pero hay esperanza de que esto se pueda dar, porque la sociedad creo que se está concientizando de apoyar esta lucha, porque es la única lucha que se puede dar vuelta a esto a través de la presencia de los pueblos indígenas. Bueno, de acuerdo a todo lo que usted cuenta con respecto a la represión y a la injusticia del gobierno provincial, yo me acuerdo en las elecciones PASO, en la primaria obligatoria, cómo la Presidenta de la Nación salía a decir, después de los resultados, que en la colonia de la Primavera había ganado por afán, sería, el gobierno de Jimmy Frank. Y que a mí me había llamado mucho la atención, más, o sea, viendo todas las injusticias que la gente de ahí no entiende lo que pasa, no lo reconoce, hay cosas que no conocemos buenas del gobierno de Jimmy Frank que la gente valoriza. Qué lío que me meten siempre. La verdad que es una broma de mal gusto al decir que ganó el Frente para la Victoria en mi comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como esparcidos en diferentes lugares. Yo con mi familia, que somos 8, votamos en la escuela número 19 de la localidad de Laguna Neiné, y otros hermanos votan en la zona de Siete Palmas, Laguna Blanca, El Recodo, Villa Lucero, Tres Lagunas, Puerto Pilcomayo. Entonces los que no son indígenas traen desde afuera y votan en nuestra escuela, que son gente traído para poder mostrar de que el peronismo es siempre absoluto ganador, porque saben que la mayoría de nosotros no estamos de acuerdo con esta política. Entonces lo que se hace es sacar afuera para que no haya peso de que ganó la oposición. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que nosotros estamos teniendo en este momento, los jóvenes que apoyan esta causa no tienen DNI,
No es que no tramitaron los DNI hace 4 años y nunca le llegan la tarjetita, porque saben que es un voto negativo para el gobierno de Formosa y el gobierno nacional. Entonces esas son estrategias legales que uno no puede discutir. Entonces eso pasó con esta elección que fue el 27 de octubre, también pasó lo mismo. Yo fui fiscal y veedor designada por la Junta, o sea, la Cámara Federal Electoral de Capital Federal, donde estuve ahí presente en esa actividad electoral. Y es difícil para nosotros meternos en ese aspecto porque hay mucho dinero que se reparte, que los punteros políticos no es que ganan, compran votos por la necesidad de la gente, le dan una pensión provincial, le dan una tarjetita que le denominan como pensiones automáticas, te dan un formulario, firmas ahí y te pagan, pero con la condición de que mañana vas a poner la boleta del Frente para la Victoria. Y la mayoría de los indígenas no saben leer y escribir, entonces obligadamente tienen que votar. ¿Por qué? Por reconocimiento, agradecimiento, ese gesto que el puntero político le hace a los indígenas. Y no es fácil discutir eso porque la necesidad es muy grande y eso aprovecha los gobiernos en todas partes. Yo quería preguntarte un poco la cuestión de cómo ven la discusión por ahí con el tema del campo, de los pequeños productores, cómo se perfilan ustedes en esa discusión, el tema del modelo económico y cómo en esta década avanzó como nunca la socialización y la concentración de tierra. Y bueno, ¿qué planteo le harían ustedes a los gobiernos, a los estados, para qué exigirían en relación a la producción de la tierra, qué rol quieren ocupar ahí, para que no sea eso de la tierra ociosa y no nos expresen? Nosotros yo personalmente como líder indígena he trabajado muy de cerca con el movimiento campesino formoseño durante 10 años. Y la problemática de los pequeños productores campesinos es similar a la nuestra. Pero la diferencia que nosotros tenemos es que nosotros somos comunidades, no somos individuos. Y los campesinos son individuales. Entonces esa diferencia que tenemos cuesta articularnos porque los intereses son personales y nosotros los intereses son comunitarios. Entonces hemos trabajado esto articulando con las organizaciones campesinas, pero después con el correr del tiempo el gobierno de la nación coopta a los líderes campesinos. Entonces ahí es donde pierde la fuerza del reclamo porque se hace un proyecto para poder capacitar o bajar un programa. Tiene que tener un líder que tenga buena relación con los gobiernos nacionales o provinciales para poder bajar recursos a la organización campesina. Y esto pasó, hemos trabajado con diferentes organizaciones campesinas del Chaco, de Misiones, de Santa Fe, de la cual el producto de esta articulación se logró la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y después de ese logro nunca tuvimos respuesta a nuestro reclamo. Nosotros como comunidades indígenas hemos elevado proyectos a las diferentes instituciones nacionales para poder conseguir recursos y siempre se ha rechazado esos proyectos. Hace 5 años que estamos esperando que nos den los recursos para poder desarrollar la pequeña agricultura. El Estado nos bloquea todo, tanto provincia como nación, no existimos. Todos los proyectos que hemos presentado, ninguno de esos proyectos ha sido avalado
por Ministerio de Desarrollo Social, esta Subsecretaría de Agricultura Familiar, Comisión Nacional de Tierra, Ministerio del Trabajo. Todos estos ministerios han reportado nuestro pedido por solo hecho de llamarnos como los indios rebeldes con el Estado Nacional. Hola, en primer lugar, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y quería preguntarle en qué estado estaba la ley de relevamientos de tierra en Formosa y en su comunidad. Y creo que hubo represión hace unos pocos días y se está al tanto de eso. Con respecto al relevamiento territorial, hemos iniciado el mes de septiembre, porque nosotros hemos presentado una medida cautelar y recurso de amparo ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le ordena a la Nación y a la provincia que se hiciera el relevamiento territorial. Y esto empezó en septiembre. Y hace, creo que una semana atrás, el jueves, tuvimos una presentación de un trabajo hecho por el INAI y el Instituto de Comunidad Aborigen de la provincia de Formosa, donde decían de que nos traerían la carpeta técnica. Producto de ese trabajo, la investigación del uso de los recursos naturales, donde los cazadores, las recolectoras, los pescadores y también las parteras que trabajan el tema de medicina tradicional. Se hizo un relevamiento en ese territorio, ocupación actual y pública. ¿Y sabe lo que ellos dijeron? Nos trajeron un croquis, una hoja, esa hoja de oficio, A4. Y decía, este es lo que hemos aprobado. Y nosotros dijimos, no, porque acá murió un hermano nuestro por causa del despojo territorial. Y el gobierno de la provincia llama a la Corte Suprema de la Nación con una secretaria que se llama Irigaray. La misma fiscal del Estado de la provincia se comunica con la Corte diciendo, hay una mujer no indígena que está manipulando a los indígenas. Tenemos una amiga, una antropóloga que viene trabajando 13 años con nosotros. Es la que nos ayuda a conocer lo que es la cuestión técnica. Entonces, la Corte Suprema le dijo a Lorena Cardín, sáquenla esta mujer, ya que es la que hace que los indígenas sean violentos, porque ella les enseña que se maneje de esta forma. Y bueno, la provincia, ¿qué es lo que dice la Corte? Entran 6 personas. Estas 6 personas las que van a hacer un relevamiento en el territorio de la ocupación actual y pública de los recursos naturales. Entrarían 6 y nosotros entramos 6, pero uno de nosotros se queda en reemplazo de Lorena Cardín, nuestra antropóloga. Dijeron, no, esa mujer no entra porque es la que hace maldad con el Estado Nacional y Provincial. Dijimos, no, es nuestra técnica, es de nuestra confianza. Por lo tanto, si ella no entra, nosotros no entramos. ¿Por qué? Porque hemos elegido esa persona para poder aportar lo que es el manejo técnico. Entonces, el gobierno de la nación y provincial no quiere que estemos orientados a una discusión más seria. Y cuando no le permiten a esta amiga, nosotros dijimos no. Si Lorena Cardín no va a entrar, nosotros no entraremos. Porque es una autodeterminación de la organización Comunidad On Potaina Pognana Bobo.
lo determinó de esta manera, porque los miembros de la comunidad decían: Lorena Cardín siempre estuvo con nosotros, y ustedes que son funcionarios provinciales, autoridades nacionales, ¿cuándo estuvieron ustedes dándonos capacitación sobre esta herramienta jurídica? Ustedes nunca estuvieron, por lo tanto ustedes no pueden decir lo que tenemos que hacer. Y nos retiramos de ese relevamiento y quedó ahí sin novedad hasta ahora. Pero la idea del Estado es imponer su propia política para dominar la política que ellos quieren y no lo que nosotros queremos. ¿Les parece que hagamos la última pregunta? No, yo tenía idea, pero no termino de entender el tema, de que el nuevo Código Civil que se está por aprobar también los perjudicaba. Y es algo que no viene puesto en evidencia porque, bueno, se tocan otros temas y eso va a pasar desapercibido. No sé si de eso nos puedes decir algo. Bueno, y después de responder esa, ¿qué piensa usted, qué opina sobre la designación muy reciente de la presidenta, de la designación de Capitanicho, el gobernador del Chaco, como jefe de gabinete, siendo que en el Chaco también han habido represiones brutales y asesinatos y demás instigaciones a la comunidad común? Bueno, referente a la primera pregunta, para nosotros el Código Civil es uno de los graves problemas que estamos teniendo, porque el mismo artículo 18, donde menciona el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero lo pone como comunidades, no como pueblos. Entonces, cuando se habla de comunidades, no sabemos de qué se refiere. Es como algo genérico, que eso confunde. Entonces el planteo nosotros que queríamos que incorpore el tema de pueblos indígenas para que pueda tener más fuerza ese artículo, que si debería garantizar el tema de la participación indígena. Creo que se tiene que escuchar el reclamo de nosotros, porque tenemos muchas leyes que están vigentes y no se cumplen, pero el Estado, para poder seguir generando ruidos ante los medios de comunicación diciendo que se va mejorando la calidad de vida de los pueblos indígenas, pero seguimos muriendo, y eso es difícil discutir eso, porque eso lo manejarían los abogados que entienden el tema jurídico. Pero lo que sí estamos en contra de esa incorporación de convertirnos en comunidades que no nos reconoce como pueblo indígena, porque yo como pueblo OM me considero como un pueblo autónomo. Después está el pueblo mapuche, pueblo diaguita, pueblo mocoví, o sea, diversos pueblos. Si nos convierten en comunidades, ahí puede entender como comunidad religiosa, comunidad educativa, comunidad, o sea, una comunidad que es muy confusa, que no aclara de qué se refiere a esa figura. Y después, con respecto al gobernador Capitanich, creo que no es nada que uno puede explicar, porque las cosas están así. Han muerto varios hermanos nuestros en este proceso. Por solo hecho de apoyar nuestra lucha han sido perseguidos y también asesinados, y así como hace poco que murió una criatura en una incubadora. Entonces ese es el modelo que el país quiere, que se siga matando gente y no le valora la vida como tendría que ser. Bueno, antes que terminemos, hacerle una invitación. Mañana en la Facultad de Humanidades
no está confirmado el horario, pero va a ser entre la mañana y el mediodía. Le vamos a estar entregando a Félix una placa en agradecimiento de que vino acá a Rosario y a la vez un reconocimiento por toda la lucha y la trayectoria. Y no sé cómo decirlo, pero agradecerte profundamente que viniste acá y compartiste tu historia. La verdad que es una emoción muy grande y en nombre de todos los que estamos acá, agradecerte enormemente, en serio. Muchas gracias.